Bueno, qué rico, qué precioso. Y saludamos a todos celovoces que escuchan la voz de Dios. Esa voz que toca tu vida y tu corazón, claro que sí. Y esta tarde no nos vamos a quedar sin la palabra de Dios. Y esa palabra precioso. Y veníamos tratando, ayer hablamos de David, ¿sí? Del rey David, del Salmo 23. David toca flauta también para el rey Saúl. David es una figura en la escritura, ¿sí? Dios lo escogió y para ponerlo ahí como lumbrera, ¿sí? Para recuerdo por las generaciones y generaciones, como las cosas grandes que Dios puede hacer, ¿sí? Las cosas maravillosas. David tiene 150 salmos y está en todos los libros proféticos y en toda la palabra de Dios se habla mucho del rey David. Hasta hoy se habla mucho de él. Hay dos personajes importantes, ¿sí? Hay uno más importante que David, que es el Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesús. Aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, es tuyo, mi Señor, tuyo es. Aquí está mi oración, escucha mi clamor, escúchame. David Aquí está mi canción. no nació rey, o nació rey dentro del corazón de Dios, ¿sí? Él nació primero para Dios, ¿sí? Nació primero para Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Él ya estaba engendrado, ¿sí? Porque la Escritura nos dice, en Efesios también dice, porque yo los escogí desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? En Efesios 4, para que me adoren, ¿sí? Para gloria de mi reino, ¿sí? Usted también es escogido por Dios, ¿sí? Los cristianos todos hemos escogidos por Dios, y los que nos oyen y que aún no conocen la Escritura, ¿sí? Ellos también son escogidos por Dios, todos somos escogidos por Dios, ¿sí? Con un propósito de que le alabemos y le glorifiquemos a Dios, ¿sí? Y para que vivamos en santidad, ¿Saben que yo les he enseñado que la palabra de Dios no habla sino de santidad? ¿Sí? De santidad a Dios, a Jesús, santidad a Jehová, santidad al Chalai, santidad al Eterno, santidad, ¿sí? A Elohim, santidad a Adonai, santidad al Rey de Reyes, santidad al Alfa y al Omega, santidad y santidad más santidad, ¿sí? 3 veces santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son el Dios Trino, ¿me cuenta? Eso lo estipula la Escritura. Entonces, ya había nacido David en el corazón de Dios. Y el Señor manda al profeta Samuel. Va profeta Samuel y hay un encargo para ti, profeta, ¿sí? Y es el que vaya a casa de Isaí, allá en
en la ciudad de Belén. Allá vive Isaí, y Isaí tiene 8 hijos, porque Dios quería ungir un rey, ¿sí? Quería ungir un rey para Israel. Como Israel es el centro del mundo, es el reloj del mundo. Así nos pese a muchos, o a muchos les pese, porque a nosotros no nos pesa. Para nosotros es una gran bendición, porque de ahí viene nuestro Mesías, de ahí viene nuestro Salvador, de ahí viene nuestro Libertador, de ahí viene nuestro Papá, de ahí viene el que hizo el sol, la luna, el mar. De allá viene ese Dios grande y majestuoso y misericordioso, que aún tiene misericordia y que está velando por usted, ¿sí? Está velando por usted. Está deseoso de que usted le conozca. Está deseoso de que usted le abra su corazón, ¿sí? Nuestro Dios. Y le dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, el rey, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, ¿sí? Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ese es el mandado que tiene que ir a hacer, ¿sí? Ir hasta Belén y buscar a Isaí, porque se ha provisto Dios de un rey, Ya ellos, el pueblo también pedía al pueblo reyes, porque tenía profetas y se cansaron de los profetas, ¿sí? Y pidieron reyes, y luego piden sacerdotes, y en fin, el pueblo es muy dado a buscar gobiernos blandos, pero gobiernos blandos no existen. Todos los gobiernos son rígidos, todos los gobiernos tienen autoridad, porque toda autoridad depende de Dios, viene de Dios, ¿sí? Toda autoridad es dada por Dios. Y Dios quiere enseñarnos autoridad, ¿sí? A todos, autoridad contra el pecado, ¿sí? Autoridad contra las huestes de maldad, autoridad contra todo aquello que es malo, ¿sí? Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y ofrece en sacrificio a Jehová. Y he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que ha de hacer, y me ungirá al que yo te dijere, ¿sí? Vaya hasta allá, hable con él, dile que vamos aquí a celebrar, ¿sí? Un holocausto, un altar para Dios, y aprovechas, y de ahí me ungirá, ¿sí? De ahí me ungirá a rey. E hizo pues Samuel como le dijo Dios. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Dios. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificado él a Isaí y a sus hijos, lo llamó al sacrificio, ¿sí? Los invitó a los hijos, a todos. Y aconteció que cuando ellos vinieron,
él vio a Elá y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo desecho, porque yo, Dios, no miro lo que mira el hombre, ¿sí? Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón del hombre, ¿sí? Y tenía ocho hijos. Y él le dice: yo he venido a ungir aquí rey para Israel. Y Isaí sacó a su mejor hijo, al fornido, ¿sí? Al de ojos azules, al crespo, al que tenía tipo de Dios, de rey, perdón, tipo de rey. Y entonces Dios le dice: Samuel lo va a ungir, le va a echar el aceite en la cabeza, y Dios le dice: no, ese no es. Pasó otro, y los mejores pasaron adelante, todos. Y no, pasaron 7. No fueron aptos delante de Dios, ¿sí? Para ser reyes, no fueron aptos para ser reyes. Y pregunta, ¿no? Samuel, y dice: ¿tienen más hijos? Dijo: sí, hay otro. Y se llama David, pero él está por allá cuidando los chivos. Está en el potrero por allá. David estaba allá con su flauta y cantando alabanzas, y glorificaba a Dios de Israel. Y eso le agradaba a Dios. Y Dios decía que David era conforme el corazón del Señor, ¿sí? Es decir, Dios despreció todo lo que los hombres aprecian, ¿sí? Lo que los hombres aprecian es tener rango, ¿sí? Rango, poder, ¿sí? Que el rey sea bilingüe, que el rey tenga posesiones, que tenga doctorados, ¿sí? Mire Dios cómo piensa de diferente, ¿sí? El mundo aquí escogería al científico, al intelectual, al que más sabe, al que más dinero tiene, ¿sí? Al que se puede codear con la sociedad, ¿sí? Al que tiene más influencias con otros países, ¿sí? Con otras personas importantes, al más versado, ¿sí? Al más sabio, ¿sí? Pero Dios miraba era a un pastorcillo, a un muchacho joven allá, con una flautica y tocándole a Dios. Imagínense, cantándole al Señor. Cuando Dios no estaba mirando lo más grande del mundo, no estaba mirándolos, pero sí estaba ocupado Dios mirando a David, cómo le cantaba, cómo le glorifica, ¿sí? Ahorita, Dios está mirando aquí, Él está inclinado acá, ¿sí? Donde le cantamos la voz de Dios, donde le alabamos, donde le glorificamos. Dios no está mirando por allá los problemas científicos, ni está ocupado solucionando el problema de Corea, ni el problema de Irán, ni los problemas de guerra, ni de bombardeos, ni de muertos, ni de nada. Nada de eso. Dios no está ocupado en eso. Dios no pierde el tiempo en eso, ¿sí? Él ahorita está escuchándonos, está escuchando la voz de Dios. Él está escuchando allí donde le glorifican, allí donde le alaban. Está escuchando a la viejita María, que está arrodillada adorándole
glorificándole, dándole gloria, dándole honra, ¿sí? Allí donde están los humildes, allí donde están los menospreciados del mundo, lo que el mundo desprecia, ¿sí? Ahí está Dios, hermano. Y ese era David, menospreciado por su familia, porque era el que llevaba las once a los hermanos, porque era el menospreciado, ¿sí? De la familia. Y Dios lo quiere exaltar, ¿sí? Dijo, escogí de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios. No te preocupes, ¿sí? Porque hay personas que se hacen llamar cristianos, ¿sí? Y se hacen llamar de los mejores cristianos, pero aún no conocen, ¿sí?, el propósito de Dios, ¿sí? Que el propósito de Dios es cambiar, transformar, limpiar el corazón del hombre y hacerlo sencillo y hacerlo humilde, ¿sí? Hacerlo humilde para que sirva en el reino de los cielos, porque los soberbios no entran al reino de Dios, no sirven para el reino de Dios, ¿sí? Los que se enorgullecen, los prepotentes, todos aquellos que creen en su corazón que el reino de Dios es para conseguir estatus, ¿sí? Para codearse con los grandes ricos, para hacerse ricos, para aparejarse entre ellos mismos, buscarse sus mejores cualidades, ¿sí? Buscarse las personas intelectuales con los intelectuales, y los brutos con los brutos, y los pobres con los pobres, y los ricos con los ricos. Le pusieron estatus, cuando delante de la presencia de Dios todos somos unos, ¿sí? Los ricos, los pobres, los intelectuales, los que no tienen estudio. En el reino de Dios, en su iglesia, no existen esas cosas, ¿sí? Todos somos uno en Cristo Jesús. Sus títulos y todas sus cosas intelectuales y sus capacidades quedan atrás, quedan en la puerta, ¿sí? Y cuando uno entra a la iglesia, entra es a un recinto donde está Dios, donde todos somos uno, donde todos cantamos al Señor, donde todos alabamos, hermano, donde todos oramos al Señor, porque el Señor no está mirando al millonario tal, el Señor no está mirando al intelectual tal, el Señor no está mirando ni haciendo asesión de personas, hermano. Cuando Dios reparte de lo suyo, ¿sí?, que es su espíritu, ¿sí?, Él está dando. Entonces no mira si es el influyente, ¿sí?, si es la persona más que trabaja más en la iglesia, incluso no. Es el que Él le da al que tiene conforme el corazón de Dios, ¿sí? Conforme busca para el Señor, conforme trabaja para el Señor. Aquí, ¿qué hacía David? ¿Trabajaba para el Señor? No. Cantaba para el Señor, alababa para el Señor, vivía en la comunión con Dios, ¿sí? Y Dios lo tenía en cuenta, ¿sí? Lo tenía en cuenta. Traigan a David, dijo Samuel. Llegó David y alza David la bota para ungirlo con aceite. Cuando la levantó,
Jehová, ¿qué le dijo? Este es el ungido de Jehová, ¿sí? Este es el rey que he escogido para dirigir a Jerusalén, para dirigir a Israel, al pueblo de Dios. ¿Qué escogió Dios? Un simple pastorcillo que ni tenía intelectualidad, que ni sabía de nada, no tenía relaciones sociales con nadie, que era menospreciado y vil, que estaba en un potrero cuidando chivos. ¿Sí? Este es Dios, hermano. ¿Por qué Dios no escogió a los grandes personajes? ¿Sí? Porque Dios no está mirando, como dice aquí, el parecer del hombre. ¿Sí? Le dijo a Samuel, Samuel, este es úngelo, porque yo no estoy mirando, ¿sí? La hermosura, ¿sí? Ni la intelectualidad, ni el roce social, ni si es tipo 1, 2, 3, 7, si es de alta alcurnia, si es de la élite, ¿sí? De los ricachones. No, hermano, simplemente escogió de lo vil y lo menospreciado, ¿sí? Para avergonzar a los sabios, para ponerlo por cabeza. Y así es que Dios llama, así es que Dios escoge, no se le haga raro a usted. ¿Sí? El mundo y la iglesia tiene que aprender, porque la gente cree que en la iglesia están haciendo divisiones entre categorías. Yo no entro a esa iglesita porque es pobre, yo no entro a esa iglesita porque esto, porque el otro, porque, ¿sí? No hay un roce social, porque yo entro a la iglesia y puedo allá conseguir empleo, puedo allá conseguir un roce para conseguir un buen negocio, una conocencia, una palanca, ¿sí? Cómo me apalanco y en fin. La iglesia no es para eso, ¿sí? No fue hecha para eso. La iglesia fue para buscar de Dios, sí, de Dios, hermano, para amar a Dios, para entregarnos al Señor, ¿sí? Y de ahí que nace el rey David. Ahí que Dios empezó a levantarlo, ¿sí? Levantarlo es que Dios empezó a enseñarle, el mismo Señor. Empezó a adiestrarlo, lo puso con otros y lo metió en el palacio a que le tocara la flauta al rey Saúl, porque venía un espíritu y le atormentaba en su cabeza, en sus oídos. Y dijo, ¿y usted quién sabe quién toque flauta? Por aquí una musiquita así que me suavice. Y alguien dijo, yo conozco a David. Y fue, tráigamelo. Trajeron al que cuidaba los borregos y tóqueme a ver ahí algo bonito y empezó a tocarle, sí, las alabanzas de Dios, pero en flauta pana. Y claro, él le tocaba y el rey David, el rey Saúl se sentía bien, se sentía gozoso, sí, tranquilo, respiraba paz. Y así fue como lo metió Dios, sí, en el palacio. Pero él dio un edicto, el rey dijo, si me consiguen un flautista que me dé paz, tranquilidad, yo lo haré rico y le daré una de mis hijas y vivirá en el palacio. Y así fue como entró al palacio. Pero ¿quién puso eso en el corazón de Saúl? Dios. ¿Quién puso el espíritu atormentador? Dios. ¿Quién puso a alguien que conocía a David? Dios. Todo lo hizo Dios, porque el mundo y su plenitud es de Dios. Ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad del Rey, si no es la voluntad del Señor, hermano. Pero tuvo que batallarla, ¿sí?
con el mismo rey Saúl. Lo mandó a una batalla. Le dijo: David, ya tiene mi hija como esposa, váyase a pelear. David se fue a pelear otra guerra. Y entonces la gente empezó a alabar a David, a gritar y a decir: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. ¿Sí? David mató a 10,000 y Saúl mató a 1000. Menospreciaban ya al rey Saúl. Dios pone y lo está elevando a David. La gente ya creía en él. Sí, como rey en David, ya iba creyendo. Se llena de celo el rey Saúl, y empezaron las luchas. ¿Sí? Siempre hay luchas en Dios. Cuando queremos alcanzar algo, hermano, el diablo se mete por el medio. Pero Dios adiestra a las personas, sí, a los que Él llama, y les da bendición, y les enseña y los saca adelante. Sí, adelante. Tenemos otro prócer mejor que David. Sí, mejor que el rey David. Y este fue sacado del pueblo desechado, de ese mismo pueblo, de malévolos, ¿sí? De gente mala. Y ese se llama Jesús de Nazaret, ¿sí? De un pueblo y de una familia pobre, pobrecísima, ¿sí? De una Virgen María. Su papá putativo era carpintero, remendero, ¿sí? Si acaso ganaba para comer, medio comer, para asar y comer, ¿sí? Siendo el Hijo de Dios, ¿sí? Siendo el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, fue sacado, hermano, de lo vil y de lo menospreciado también, ¿sí? Dios no escogió a otro rey para pagar el precio, no escogió a otro intelectual, no escogió a una doctora, a un doctor, no escogió, sí, a gente científica, sí, no. Escogió de lo menospreciado allá, sí, del vulgo, sí, para ponerlo por cabeza, para levantar a su Hijo Jesucristo, para que viniera a pagar el precio de su salvación. Padeció, sufrió dolores, sufrió humillaciones, sufrió hambre, padeció como Él nadie padeció. Pero Dios lo llamó y lo puso, ¿sí? Lo puso en la cruz. Y hay victoria, porque Él murió, resucitó de entre los muertos y vive victorioso. Él es Rey de reyes. Denle la gloria al Señor. Él es Señor de señores. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios grande, inmaculado, es todo en todo. Sí, pero eso fue plan de Dios, plan de nuestro Rey, el plan de redención, hermano. Vemos cómo Dios escoge a las personas sufridas, a las personas, sí, que han pagado el precio, hermano. Que para avergonzar al intelectual, a los sabios, a los científicos y a todos, hermano, escogió de lo más vil y menospreciado, hermano, de lo de abajo,
¿sí? Y así es en la vida material. Dios llama a un pastor, pero Él no escoge al doctor tal, ni escoge al tal, no, ni al científico tal. No, Señor. Siempre está escogiendo a aquellos de noble corazón, de un corazón humillado, de un corazón, ¿sí? Porque la gente dice, ¿y por qué ese señor? ¿Sí? Ese señor es del vulgo, ese no tiene ni estudio, ese no sabe ni leer ni escribir, pero Dios lo llamó y son los grandes pastores, ¿sí? Y los eleva, y los educa, y los enseña, y los pone como reyes dentro de la iglesia a pastorear, hermano, ¿sí? Aquellos que le mostraron su corazón a Dios, como le dijo a David, es que David es conforme mi corazón, ¿sí? Conforme mi corazón. El Señor escogió de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios, ¿sí? Así, hermano, que en su iglesia no piense usted escoger al doctor, ¿sí? Al ingeniero, a la doctora. No piensen, hermano. Dios los escoge, hermano. Pero más luego si se ilustran, si aprenden, ya es diferente, pero ya están escogidos por Dios, hermano, para cosas grandes. Escogió a Pedro. ¿De dónde escogió al apóstol Pedro? Estaba pescando el apóstol Pedro y llevaba 3 días sin pescar. ¿Sería que tenía buena situación? ¿Sería que tenía alimento, que estaba bien, que estaba prosperado? No, 3 días sin comer, 3 días sin coger pez, ¿sí? Y de ahí amó al apóstol Pedro también, hermano, de lo vil y de lo menospreciado del mundo. Y así sucesivamente Dios está escogiendo personas y gentes que le abran su corazón, ¿sí? Que le abran su corazón, porque el plan de Dios es ese, buscarte a ti, darte sus riquezas, ¿sí? O sea, las riquezas de Dios, porque Jesús se hizo pobre para darle la riqueza a su pueblo, ¿sí? Riquezas espirituales. ¿Y por qué no? Riquezas materiales también, ¿sí? Para que tengan sanidades, para que tengan liberaciones, para que tengan dones, para que tengan talentos, sabiduría, para que conozcan más a fondo el reino de los cielos, hermano, para que conozcan lo que ojo no vio, ni oído escuchó, que son las cosas grandes y poderosas que Dios tiene para usted, para mí, para todos, hermano, ¿sí? Para los humildes. El reino de Dios se hizo para los humildes. ¿Por qué lo hizo para los humildes el Señor? Porque todos tenemos que doblar la rodilla delante de Dios y demostrar la humildad. Porque a los que se ensalzan, Dios los humilla. Y a los que se humillan, Dios los levanta, hermano. Los pone por cabeza. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice bendito sea el Rey de Gloria? Porque te miró a ti. ¿Sí? Bendito el Señor porque me miró a mí. Bendito el Señor porque se ocupa en mí. ¿Acaso quién soy yo? ¿Sí? ¿Acaso quién es la viejita María que se la pasa orando, alabando, glorificando, estudiando la palabra de Dios? ¿Será que es muy importante? Para el mundo no, para el mundo es despreciada, pero para Dios es lo mejor. ¿Sí? Dijo Jesús, para todos estos me he ido a hacer casa, mansión de gloria en el reino de los cielos, porque se la ganaron. Sí, se la ganaron, hermano. Gloria a Dios. ¿Usted cree que hablar de Dios qué es, hermano? ¿Usted cree que Dios te toque a ti qué?
en millones, hermano. Que Dios te haga una sanidad, un milagro. ¿Sí? Cuando usted diría, Dios tan ocupado que está en el mundo, con tantos problemas, con tantas dificultades, y que Dios nos esté escuchando aquí en la voz de Dios. Eso es mentira. Dice que las cosas materiales del hombre para Dios para el hombre son locura. ¿Sí? Las cosas espirituales de Dios para el hombre son locura. El hombre las mira como el hombre normal. ¿Sí? Las mira como locura. Están locos. ¿Sí? Están locos. Pero para Dios son vida eterna. Para Dios son cuerdas. Lo único que Dios está mirando es eso. ¿Sí? ¿Quién me alaba? ¿Quién me glorifica? ¿Quién me santifica? ¿Quién me bendice? ¿A dónde está mi pueblo que no le escucho? ¿A dónde están los que dicen gloria a Dios? ¿A dónde está mi pueblo que está durmiendo? ¿A dónde está mi pueblo? Todavía duerme, dice el Señor. ¿Sí? Despierta. Despierta, Sión. Despierta, iglesia, que viene tu Redentor. ¿Sí? Tu Redentor. Hermano, hay hombres que también dieron la vida, hermano, por el Señor. Hombres que sintieron la presencia profunda de Dios. Con muchos misioneros, ¿sí? Muchos evangelistas, mucha gente, hermano, que dio su vida, sacrificó su vida por predicar el evangelio, hermano. ¿Sí? Que nunca pensaron en riquezas, que nunca pensaron ni en un salario siquiera, hermano. ¿Sí? Ni en un sueldo, hermano. Que se paraban y no sabían qué iban a comer hoy. ¿Sí? Que se iban así fuera a pie donde Dios los mandaba, hermano. Gente que sacrificó su trabajo, todo para ganar la gloria de Dios, hermano. ¿Sí? Hermoso, hermano. Hoy en día ya, por ejemplo, le hablamos por este parlante. Anteriormente no, hermano. Por aquí andaron los hermanos Neira. Hace más desde el 61. Esto era potreros, esto era barro, greda, y eso se arremangaban hasta la rodilla bien, y predique el evangelio, hermano. Predíquele a todos estos ranchitos, predíquele a todas estas gentecitas, y de aquí para arriba las casas eran contadas, hermano. Pero gran retribución tuvieron de parte de Dios, hermano. Eran misioneros, hermano. No son, porque aún viven dos y viven en Estados Unidos. ¿Sí? Dios los bendijo, porque vio el denuedo de ellos, vio su entrega, vio su amor por predicar el evangelio. Es que esto es cuestión de amor, hermano, a Dios. Y Dios cómo desamparará a sus amados, hermano. Dios cómo, hermano, va a abandonar a su pueblo que le bendice, a su pueblo que le adora, que le busca, a su pueblo, hermano, que de una o de otra manera, hermano, le abre su corazón al Señor, porque le honran a nuestro Dios, porque le honran a nuestro Dios, claro que sí. Bueno, qué rico. Estoy así, me morí un poquito. Ya acabamos. En el nombre de Jesús, sí, hemos terminado. Estamos bendiciendo a los celuvoces, estamos bendiciendo a la voz de Dios que nos escuchan en YouTube. Saludamos a YouTube, saludamos a todos aquellos que escuchan la prédica, la enseñanza de la voz de Dios, de Julio César Medina, claro que sí. Ahí estamos, seguimos en la brecha, seguimos orando. Unámonos en oración, orar por la voz de Dios. Suba los videos, trabaje para el Señor. Esa es una manera de usted servirle también al Señor, enviando el mensaje del reino de los cielos.
Mis amados, les amo en el corazón. Claro que sí. Qué rico. Bendiciones, 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 bendiciones. Mi corazón está completo contigo. Le has dado mi vida sentido. Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar. Mi todo te daré de alguna manera. Te quiero corresponder, vivir para ti.